¿Quieres colocar los dientes? Has estado viendo varias opciones y los brackets finalmente no te convencen. Pues en este vídeo os vamos a hablar de la técnica que todo el mundo conoce como técnica de ortodoncia invisible. Yo concretamente utilizo esta, que es como la más conocida, que es Invisalign, y en este vídeo os voy a explicar en qué consiste, funciona todo el proceso y todo lo que tenemos que hacer. Soy Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. Invisalign es una marca de alineadores transparentes, la técnica de ortodoncia es técnica de ortodoncia invisible y es una marca más. Hay muchísimas marcas. A mí me gusta trabajar mucho con Invisalign porque a mí por experiencia me parece la mejor, pero bueno, por supuestísimo, si tu ortodoncista te quiere poner otra, eso ya seguro que bajo sus manos será exactamente igual de buena que Invisalign. Entonces os voy a contar qué es Invisalign. Invisalign son unos plásticos, este plástico que estáis viendo, un plástico transparente que estos plásticos, miréis, y mueven los dientes exactamente igual que los brackets, los colocan exactamente igual. Estos plastiquitos nosotros nos vamos a ir cambiando normalmente cada 2 semanas, luego va a depender de cada paciente y de cada tratamiento, pero se suele cambiar eso cada semana, cada 10 días o cada 2 semanas. ¿Cómo se hace el Invisalign? El Invisalign, venís aquí, os hacemos un estudio en profundidad con fotos, radiografías, unos moldes especiales, lo escaneamos y demás y lo mandamos a Estados Unidos. Ellos nos van a hacer una reproducción en 3D de vuestros dientes y me lo envían a mí. Este vídeo se llama Clean Check. Entonces yo haré todas las modificaciones, todos los cambios precisos y necesarios para poder realizar vuestro diagnóstico y vuestra planificación del tratamiento y en cuanto lo tenga os aviso. Cuando lo tengamos vais a venir y yo os voy a enseñar un vídeo de cuántas etapas, cuántos alineadores nos han salido, cuáles van a ser todos los procedimientos que tenemos que realizar durante vuestro tratamiento, pues stripping, que ya os explicaré lo que es. Es más, me estoy acordando, tenemos un vídeo hecho de stripping. Si quieres saber un poco más sobre stripping, pincha en este enlace de aquí y podrás ver toda la información sobre lo que es el stripping. Y luego los attaches, que es una parte que os voy a decir luego qué es, ¿vale? Entonces nosotros le damos al OK y recibimos vuestros alineadores. Una vez al mes vais a tener que venir a vuestras revisiones. Yo os iré dando plastiquitos que vais a ir viendo, que van en unas bolsitas con vuestro nombre, con vuestra fecha específica de cuándo os lo tenéis que ir cambiando y demás. ¿Cuál es la principal ventaja de esta técnica? Sin duda, la comodidad. Todo el mundo se cree que es la estética. Por supuesto, es mucho más estético que unos brackets o que cualquier otra técnica de ortodoncia. Pero sin duda, la mayor es la comodidad. ¿Por qué? Te lo quitas. Te lo quitas para comer, no te va a hacer llagas, no te va a hacer heridas, puedes comer lo que te dé la gana, no tienes que estar pendiente de si se te queda un trozo de lechuga entre bracket y bracket. Es muy cómodo y por supuestísimo es estético, te puedes tener una correcta higiene dental con tu hilo dental, con todo. Entonces tenéis un evento, una boda, algo puntual, te lo quitas, no tienes que estar poniéndolo y quitándotelo, no pasa absolutamente nada, vas a seguir actuando exactamente igual. Siempre me preguntáis, pero ¿cómo un plástico puede mover los dientes? No es un plástico el que mueve los dientes, un único plástico. Nosotros con el vídeo que hacemos, que es lo primero que os he comentado, con el Clean Check, lo que hacemos a partir de ahí es toda la planificación del tratamiento y a raíz de ahí nos hacen diferentes alineadores que nosotros vamos a ir cambiando. Cada alineador que iremos avanzando, el 1, el 2, el 3, el 54, el 55, cada alineador tiene una información ligera de cada diente que va a ir moviendo. De hecho, a mí me gusta enviaros vuestro Clean Check, vuestro vídeo, para que también lo vayáis controlando y lo podáis enseñar a vuestros amigos y demás. Entonces no es un único plástico, son muchos plásticos, muchos alineadores que vamos a ir cambiando. Hay gente que necesita 6 alineadores, hay gente que necesita 20 y hay gente que necesita 100. Eso va a depender de cada paciente y de cada tratamiento, cada necesidad que tenga el paciente. Todos me preguntáis, pero me han dicho que con el Invisalign o con los alineadores transparentes se tarda más tiempo. Eso es completamente mentira, ¿vale? No es mejor ni los brackets ni es mejor Invisalign. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero el tratamiento es exactamente el mismo. Nuestro objetivo siempre va a ser corregir vuestra función, vuestra mordida y vuestra estética.
vamos a llegar de la misma forma, con unos brackets que con un Invisalign, con unos alineadores transparentes. Lo que cambia es pues la forma de llegar, el trayecto, pues que es verdad que con Invisalign, es verdad, no os voy a engañar, es muchísimo más cómodo porque vamos a tener muchas menos urgencias, pues eso, menos altercados, va a ser un camino más limpio, más bonito para llegar hasta nuestro objetivo final, pero el beneficio y nuestro objetivo va a ser exactamente el mismo con unos brackets que con unos alineadores transparentes. Es decir, las dos técnicas, por así diferenciarlas en dos partes, son exactamente igual de buenas. Si vuestro ortodoncista, por lo que sea, os ha recomendado Invisalign o os ha recomendado brackets estéticos metálicos, es porque él lo ve así y va a ser mejor, pero realmente todas las técnicas son exactamente igual de buenas si están bien llevadas por un buen profesional que esté bien formado y por supuesto si el paciente también colabora, que es un punto muy importante. Entonces, después de haber visto este vídeo, si os vais a animar a poneros Invisalign, ya hace tiempo hice un vídeo en el que os hablaba de tips, de consejos para llevarlo de la mejor forma posible. Si queréis ver este vídeo, pincha en este link y vais a tener pues unos tips, unos consejos para llevarlo mejor y para que todo vaya más rápido. ¿Más dudas sobre Invisalign? Pues vente a conocernos a nuestra clínica en Alcobendas, en Avance Dental, y os lo vamos a resolver todo. Y si no podéis venir por lo que sea, nos podéis escribir en este link de abajo y todas las dudas, cuestiones, sugerencias y todo lo que nos queráis decir os contestaremos lo antes posible.